Hola traders, bueno, se acaba ya el mes, más o menos, estoy grabando esto a mitad, pero no creo que cambie mucho la situación. Llevo exactamente un año, 12 meses, haciendo pruebas de fondeo, ¿de acuerdo? Esto es el cierre de esta etapa, por así decirlo, de este camino que inicié en el abril del año pasado, con la intención de mostraros de forma totalmente transparente lo que para mí era la mejor forma de aproximarse, de ganar dinero, de vivir de las cuentas de fondeo. Para quien no sepa muy bien de qué estoy hablando, quizás es el primer vídeo que ves sobre esto, tengo una serie de vídeos que estáis viendo aquí en pantalla ahora mismo, en la que voy narrando, voy mostrando mes a mes. Durante muchos años os defendí y sigo defendiendo que este modelo de negocio está hecho para ir en contra de los traders, está hecho para que la mayoría de traders pierda, porque es así, los números lo demuestran, no por culpa vuestra, sino porque la mayoría pierde, más del 95, 96, 97% de la gente pierde dinero en los mercados, y cuando creas un entorno, un modelo de negocio en torno a que tú pagas una fee, pagas un precio por entrar, y con ese dinero la mayoría pierde, ¿no? Hay 100.000 personas que pagan $100, $300, lo que sea, lo que valga ese challenge, la mayoría pierde, con eso puedes pagar a los pocos que ganan, ¿no? Y que retiran. Eso está en contra, de alguna manera, de los intereses del trader, porque entonces si la empresa vive, gana de lo que pierden los traders, de que haya traders perdedores y que haya muy pocos ganadores, eso huele mal. Por eso siempre os dije, no que no pudieseis utilizar el modelo, sino que habría que reinterpretar el modelo, desde mi punto de vista. Habría que enfrentarlo como un entorno de trading distinto, como un mercado distinto al normal. Mucha gente se obsesiona en hacer el trading en cuenta de fondeo igual que su cuenta real. Y para mí, lo he explicado muchas veces, no voy a indagar mucho más en esto, ese es un error. De ahí a que conocí hace un año justo a un trader de fondeo que lo hacía de manera distinta, de una forma en que yo consideraba, entendía que era como se debía hacer, que es de manera matemática, estadística, utilizando las empresas para beneficiarte de las mismas, que fue Vicente, del canal Trade Esfera, el cual tenéis aquí en pantalla, y contacté con él, porque hice una entrevista para aquí, para el canal, que también estáis viendo aquí en pantalla, y me explicó, al escucharlo, me explicó lo que hacía y dije, este es el camino, para mí sin lugar a dudas, así que le voy a preguntar, le voy a pedir por favor que me enseñe lo que hace y yo voy a mostrarlo en el canal de manera totalmente transparente. Esto podría haber salido mal y es lo que hay, no hay problema, podría ser culpa mía o no, pero bueno, el camino ha sido así y lo que vais a ver ahora en pantalla es el resumen de este año, ¿de acuerdo? Sobre todo de este mes, para que cerremos un poco esta situación. Como veis aquí en pantalla, este es mi año 2026, voy a poner directamente, si queréis, para no darnos más, este mes. Este mes, estos han sido los resultados, como veis, son resultados muy buenos, son resultados espectaculares. He hecho un total de 17 evaluaciones en este mes de abril, de las cuales 4 he pasado a live, y eso implica un 23% de funding ratio, ¿de acuerdo? De los que he hecho, me he fondeado en ese porcentaje. ¿Dónde está la clave de esto? Es que, como veis, los gastos que he tenido que asumir para hacer estas 17 evaluaciones, fondeo de futuros, han sido de unos $2.160, más o menos. Esto, perdonad, son dólares, ¿de acuerdo? No euros. Está puesto en euros porque no lo cambié, pero son dólares, $159. Generándome, y he hecho un total de retiros de casi $27.000 en retiros este mes, ¿de acuerdo? Esto neto, que me queda a mí, antes de impuestos obviamente, es restar esto de esto, ¿de acuerdo? O sea, restar esto de esto. Entonces, esto os lo muestro y ahora os enseñaré los retiros para que veáis que no me invento nada. Esto lo muestro como el primer impacto que quiero que tengáis, para que veáis como que acabo el año muy bien y evidentemente voy a seguir haciéndolo, lo iré registrando, pero igual no mes a mes, no sé, ya veremos y os lo iré mostrando, pero quiero que veáis que son números muy grandes, son números básicamente, son muy buenos, de los cuales estoy muy orgulloso por el trabajo que he hecho, y repito, es gracias a Vicente, que por cierto, si queréis aprender de Vicente, si queréis hacer lo mismo que he hecho yo por agradecimiento puro, aquí abajo tenéis un link que podéis ir a registraros, como veis aquí en pantalla, a su lista de espera, ¿de acuerdo? Ahora mismo tienen su formación cerrada, la abre cada cierto tiempo, cada ciertos meses, 4 o 5 meses, y ahora mismo la tienen cerrada, pero puedes unirte a su lista de espera, ¿de acuerdo? Son plazas limitadas, entonces aprovechadlo, porque cuando las abra, si hay demasiada gente, no podrá atender a todo el mundo, porque lo hace de manera muy personal, ¿de acuerdo? Hacedlo de verdad si queréis vivir del fondeo, porque os da herramientas increíbles, como estáis viendo aquí, que yo utilizo a diario, como una calculadora de pruebas de fondeo para saber qué porcentaje de éxito puedes llegar a tener si operas una cuenta u otra. Tiene el mismo tracker que estáis viendo aquí en pantalla. Esto es una herramienta que él mismo creó para poder llevar registro de todo lo que vais haciendo en el fondeo. Tiene herramientas increíbles, tiene un Discord, como veis aquí, en el que todos los alumnos, ¿no? Las personas que aprenden de él, los traders que están con él, van mostrando lo que hacen, cómo ganan, cuánto retiran, qué dificultades tienen. Hay sesiones semanales, podéis ver en 24/7 su operativa. Cuando él se conecta a operar,
podéis verlo directamente, con un poco de delay, evidentemente, pero podéis ver lo que hace, podéis ver sus retiros, es realmente el lugar más transparente que podéis ver en el mundo del fondeo. Evidentemente esto no os asegura que vayáis a tener los resultados que he tenido yo, esto ya depende de cada uno de vosotros, del conocimiento que tengáis y de cómo lo sepáis hacer, ¿de acuerdo? Pero os invito a que si queréis hacer pruebas de fondeo como hago yo, como me enseñó Vicente, que lo hagáis en su hub, ¿de acuerdo? En su club, en su sala de trading. Además, para los que estéis interesados, el último día de abril, el día 30 de abril, haremos un directo aquí en el canal, ¿vale? Para cerrar este año con él, en el que seguramente le diré que abra las plazas allí entonces para el canal, para la gente del canal, con algún tipo de descuento o lo que sea. Así que estad atentos porque os dejaré aquí en pantalla el día del directo, pondré la miniatura para que la veáis, os podéis guardar el día para que no faltéis. Y os aseguro que habrán regalos, seguramente para la apertura de plazas habrá descuentos, os regalará algún tipo de herramienta y os explicará todo cómo funciona, ¿de acuerdo? Así que os espero en ese directo. Pero bueno, vamos a ver un poco más de resumen y os explico qué es lo que he aprendido en este año, ¿de acuerdo? Esto ha sido este mes, os enseño, por ejemplo, ahora los retiros. Ok, esto es una de las cuentas, como veis, esto que estáis viendo aquí en pantalla es cada vez que gano y que llego a un cierto punto tengo el retiro, ¿no? Entonces ahora mismo está así, estamos ahora mismo en 19 de abril. Y como veis el mes va bastante bien, por ahora no he tenido ningún stop. El mes pasado en marzo así acabó, como veis. Estos son los trades que hice para tener los retiros. Como veis aquí el net PNL que voy teniendo, ¿de acuerdo? Luego vamos a los payouts, como veis aquí desde abril. En marzo, este es el último retiro que tuve en marzo. Esto es abril, el primero, de $4.000 en esta cuenta, $3.300, $3.400 en esta cuenta. Y como veis ahora mismo en pantalla también tengo otra cuenta en la que voy haciendo y os explicaré por qué, es una de las cosas que he aprendido. Y como veis tengo retiros también pues el 3 de abril, tengo retiros también el 13 de abril, que si sumas todo este beneficio, esos $4.000, esos 3.700 y pico, esos 3.500 y pico, esos retiros dan lo que veis aquí, ¿de acuerdo? Un total de estas ganancias y repito, si le restas esto, te dan este número. Como veis, todos esos retiros vienen de una única empresa, la cual nunca os digo porque no es importante la empresa. Lo que sí que os diré en este vídeo es las cosas que busco de las empresas, porque es la clave de todo esto. Las empresas de fondeo, hay algunas que para mí ofrecen cosas positivas y cosas que se pueden aprovechar y otras que no lo hacen todavía, pero que poco a poco creo que se van a ir adaptando porque no les queda otra. Para ser competitivos, si quieren llegar a clientes, tienen que adaptarse a cómo está el mercado. Y he visto que hay ciertas empresas que se empiezan a adaptar, empiezan a ver cómo va todo esto y para mí es algo positivo porque más opciones tendré para hacer este tipo de trading. Ahora también os enseñaré algún ejemplo de operativa, ¿de acuerdo? Para que veáis que mucha gente me pregunta cómo opero y tal, os lo he explicado muchas veces, pero no es la clave esa, de verdad. La clave es en cómo enfrentar el modelo, y eso lo explicaremos en el directo que os digo con Vicente, pero lo he explicado otras veces aquí en el canal, cómo enfrentar el modelo de manera matemática, ¿de acuerdo? Para pensar en probabilidades, para pensar en cómo operar de una cierta manera que tenga ventaja sobre el entorno de mercado que estáis operando en el fondeo, ¿de acuerdo? Es lo más parecido posible, os lo he explicado muchas veces, a diferencias entre póker, de cash games, por si estáis metidos en el mundo del póker. Hay dos modalidades, póker de cash, en el que se parecería a una cuenta real de trading, y póker de torneos, en el que se parecería directamente a eso. En los torneos de póker, en los que hay profesionales que siempre están arriba, se basa en lo mismo. Tú pagas una fee de entrada y hay premios, ¿no? Pues este enfoque de modelo se basa más en el póker estilo torneos y no en el estilo de cash, que es lo que se parecería a una cuenta real, ¿de acuerdo? Entonces, el año, por ejemplo, este año, como veis, estamos en abril, no sé cómo acabaré, tengo una cuenta ahora también en otra empresa, que también está teniendo muy buenas condiciones, en la que puedo estar a punto de retirar unos $2.000. Igual sube un poco más, pero tampoco va a marcar mucho la diferencia. Como veis, este año he hecho un total de 65 evaluaciones por ahora, de las cuales 20 han pasado a fase de real, que no es real, es fase de retiro, de SimFunded. Eso es un 31% más o menos, ¿de acuerdo? Que el número tiene que estar más o menos por ahí, un 25, 30, 20, 35% son lo que se espera a nivel numérico en este modelo en grandes muestras, ¿de acuerdo? Aunque aún hay poca muestra, este año voy en el camino correcto. He tenido un total de gastos de $7.000, ¿de acuerdo? Es decir, lo que he gastado en pruebas de fondeo este año son $7.000 y he retirado $51.000, ¿de acuerdo? De diferentes cuentas, como os digo, diferentes pruebas, ¿no? No de la misma prueba, sino que de diferentes de ellas, ¿no? He ido quemando algunas, ganando en otras, y esto es lo que me queda a mí antes de impuestos. El año pasado, vamos a hacer todo el año, por ejemplo, que es cuando empecé. Vamos a poner aquí 1 de abril. No, en abril no he empezado, pero bueno, pondremos 1 de abril de 2025 y vamos a poner 19 de abril de 2026. Vamos a ver desde que inicié todo esto qué es lo que ha ocurrido. Y aquí veis los resultados. He hecho en total, desde que empecé a hacer pruebas de fondeo hasta la actualidad, 143
evaluaciones, de las cuales 33 he mandado a Steam Funded, a Real, he pasado la evaluación, y por lo tanto podía retirar. Eso es un 23%, ¿de acuerdo? Como veis, ese es el número que más o menos funciona, aunque está un poco bajo, ¿de acuerdo? Porque el año pasado lo tuve mucho más bajo, porque estaba aprendiendo. Este año ya estoy más cogiendo el tranquillo a esto, pero tiene que estar alrededor de este número, ¿de acuerdo? Un 25% base. Si cae por debajo, se puede ganar igualmente, pero ya es un poco más justo. De todo esto, lo que ha sido es que este año he gastado $13.000. Porque cuando lo ves así impacta un poco. Son $13.000 en pruebas de fondeo. Eso es lo que me he gastado de mi bolsillo para conseguir un total de $75.000 casi de retiros, ¿de acuerdo? De los cuales a mí me quedan esto en el último año. Son $60.000 a tributar, ¿de acuerdo? Pues aquí soy autónomo en España, etcétera, etcétera. Pero bueno, son resultados de los que estoy muy contento. Pensad que el año pasado, o sea, este año, como veis, la curva de capital al principio iba mucho más plana, estuve negativo, más o menos hasta junio de 2025, estaba perdiendo unos $1.200 y a partir de ahí pues he ido retirando. Hay momentos planos, como veis aquí, sin ningún tipo de retiro, en que tampoco compraba muchas pruebas, pero bueno, estábamos planos, aquí planos otra vez, incluso perdiendo, y estos últimos meses es cuando ha despegado un poco esto. Pero como veis, hay periodos de underwater, por así decirlo, de pérdidas, de no ganar nada, bastante prolongados, ¿de acuerdo? Y esto mentalmente hay que estar preparado para ello. A nivel de retiros, como veis aquí, mi mejor día ha sido un total de $7.500 y pico, pero eso no significa que haya ganado eso, sino que es lo que he retirado porque quizás tenía acumulado otros días. Lo máximo es de 500, es decir, que eso es lo que me he gastado en un día máximo en pruebas, y el promedio es este, ¿de acuerdo? Un total de 35 retiros en un año. Estos son los números, ¿de acuerdo?, que he tenido desde que inicié en el fondeo hasta ahora. Estoy contento porque, como os digo, el año pasado, si nos vamos al año pasado, fijaos que hice 78 evaluaciones, o sea, todo 2025, desde abril, hice solo 13, tenía un funding ratio muy bajo, repito, estaba aprendiendo, especialmente al principio me costó mucho, gasté esto y retiré esto, ¿de acuerdo? Eso fue el año pasado. Y este año, como os digo, ha habido un salto importante porque estamos en abril y ya voy así. Y entonces esperaré escalar todavía más. Entonces, visto ya un poco el resumen de resultados, voy a compartiros alguna operativa, la comento y nos vamos a cosas que he aprendido que son, desde mi punto de vista, buenos consejos para quien quiera hacer lo que hago yo. A ver, aquí he ido grabando, como veis, durante el mes, algunos trades, ¿de acuerdo? Aquí estamos viéndolo en pantalla. Y básicamente aquí iba marcando lo que yo hago habitualmente, ¿de acuerdo? Pongamos un poquito para atrás. Como vemos el mercado, siempre hago lo mismo, más o menos, pero se trata de buscar momentos en los que una posible reversión es probable, ¿no? Básicamente. Entonces, en este caso, fijaos que había un gap, esto es el Nasdaq, importante aquí. Ha habido muchos gaps estos días, ¿no? Por cuestiones geopolíticas, de volatilidad. El tema del estrecho de Hormuz ha hecho muchísimo en esto, pero bueno, básicamente es generar un entorno macro que me ofrezca una posibilidad de reversión más alta. Aquí vemos esta tendencia bajista, ¿de acuerdo? Después del gap, el precio genera siempre, repetimos, recordemos que esto es probabilístico, es estadístico, yo tengo cálculos hechos, esto no es operado de manera discrecional, no es operado porque sí, sino que he hecho un estudio muy pormenorizado de mis setups, de lo que tengo que hacer para saber más o menos qué probabilidad puedo tener, pero de verdad no se acerca, ni mucho menos, que eso os lo explicaré después, los consejos al trabajo que he hecho en mi cuenta real, ni de cerca, ¿de acuerdo? A nivel estadístico y de backtesting y de análisis. Pero sí que es cierto que he analizado ciertos contextos, qué probabilidades hay en cada momento para tener más probabilidades de éxito, ¿vale? Entonces, lo que busco son altos win rates, porque los altos win rates son los que me permiten, de alguna manera, tener rachas positivas consecutivas y eso me acerca más a retirar, ¿de acuerdo? Os hemos explicado muchas veces que incluso tenemos estrategias aleatorias, en el sentido de que no importa tanto la estrategia, el punto de entrada, como el punto de salida y cómo lo gestionas, ¿de acuerdo? La mayoría de traders creen que tienen estrategias ganadoras, la mayoría, por desgracia, creéis que tenéis estrategias ganadoras, porque es lo que os han vendido, no es culpa vuestra, y en realidad no son así, ¿de acuerdo? Cuando hacéis muestras grandes, amplias, cuando analizáis realmente si hay un edge, una ineficiencia en esa estrategia, una experiencia matemática, no existe, normalmente estáis por debajo de la aleatoriedad, y lo que defendemos Vicente y yo, y lo que os decimos muchos, es a veces, en ciertos casos, en la mayoría de vosotros, es mejor operar de manera aleatoria, es decir, no pensar en la entrada, ojo que no en la salida, sino en la entrada, porque gastáis mucho tiempo en analizar el mercado, en construir una posición, en decir, mira, es que aquí ya pasa esto, pasa lo otro, porque eso os hace sentir más traders, pero en realidad hacer eso os limita en el número de trades que podéis hacer al cabo de un día, os limita el número de pruebas que podéis hacer y por lo tanto no sale a cuenta, y que por lo general ese toma de decisiones no tiene tanta ventaja como creéis. En el largo plazo, si hicierais muchas veces esa entrada, veríais que es lo mismo, en el mejor de los casos, que operar de manera aleatoria. Entonces,
Cuando os hablamos de trading aleatorio, nos referimos a que cuando entréis no gastéis tanta energía en determinar cuándo es mejor entrar, sino es más importante destinar tiempo en ser buen gestor, saber cuándo salir para que las probabilidades se cumplan, ¿de acuerdo? Esto es algo que, repito, os enseñaremos en el directo si queréis, os lo hemos hablado muchas veces, pero indagaremos, y eso es la clave, porque muchos os pensáis que operamos de manera aleatoria y ni de cerca operamos de manera aleatoria, pero ni de cerca, ni tampoco quemamos 1000 cuentas, ni nada por el estilo. Tenemos unas probabilidades claras, como las calculadoras que hemos enseñado, sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Está todo analizado al detalle, de verdad. O sea, no hay nada que se nos escape para que esto tenga sentido, porque a la que fallas en ciertos cálculos, la estadística no se expresa y por lo tanto no tiene sentido. Por lo tanto, cuando decimos operar de manera aleatoria, que muchos lo habréis escuchado, nos referimos a que la entrada no es tan importante como la salida, que es mejor entrar de manera aleatoria porque eso aumenta el número de trades, el número de pruebas que puedes hacer al cabo del mes, de un N periodo, en lugar de destinar esfuerzos en analizar el mercado, recursos cognitivos, tiempo de backtest, en analizar la entrada. Lo importante es cuándo sales, qué empresas utilizas, cómo haces los cálculos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos esto. Entonces, lo que mi estadística me dice es que si voy a buscar reversiones para buscar, como veis, profits muy pequeños, fijaos que aquí estoy dentro del mercado, ¿de acuerdo? Y es un profit muy pequeño, es decir, es muy corto en comparación a los movimientos que puede hacer el mercado, con una cuenta muy grande. Pensad que aquí tengo igual, no sé, en ese momento tenía 8.000, 9.000, 7.000 dólares de drawdown. Nunca pierdo toda la cuenta en ese sentido, pero sí que quizás 2.000, 3.000, 4.000 dólares de drawdown puede ocurrir perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, yo hago este trade buscando esta reversión, el precio lo que hace es caer fuerte, muy vertical. Aquí siempre siempre estadísticamente hay un momento en que el precio cae con velas muy violentas, con un aumento del volumen relativo, incitando a la gente a vender. Esto también lo hago servir en mis estrategias de Forex, y quien siga el canal habitualmente sabe que lo he explicado muchas veces, que yo busco verticalidad, busco reversiones, y esto es lo que hago también aquí, ¿de acuerdo? Es mi perfil de trading y es el que utilizo aquí también. Este tipo de movimiento en el que hay un nuevo suelo, hay una caída, el contexto me indica que este gap se tiene que cerrar en algún momento, hay una violencia muy grande a nivel bajista. Aquí la gente normalmente, cuando esto aumenta el volumen, tienden por FOMO a meterse cortos también. Se meten cortos, empiezan a vender porque están viendo mucha verticalidad, mucha volatilidad, mucho momentum corto, y es donde los enganchan, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es lo que he analizado yo en mis estadísticas, cuando esto ocurre, cuando hay este cambio de volatilidad, de momentum, con un aumento del volumen, y luego hay de repente un cambio, veis que hay una mecha, rechazo, el precio sube, nuevo mínimo ascendente, nuevo mínimo ascendente, revienta estas zonas, la probabilidad de que esto continúe subiendo, en mi caso, es alta, para buscar estos pequeños movimientos, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde, de nuevo, vienen los cálculos, y es que, como veis, he metido 16 micros. La clave para mí esta operativa es saber cuánto hay que meter en cada momento y por qué. ¿Por qué meto 16 micros aquí? Es donde yo he hecho el estudio con mis calculadoras, con las cosas que os he dicho que Vicente os da, para saber que esta es la cantidad de riesgo que tengo que asumir en este momento para que esto salga a cuenta, ¿de acuerdo? Parece más complejo de lo que es, pero en realidad hay que hacer simplemente cosas bien hechas. Y pues esto es lo que ocurre. No sé si acabó en positivo o no, pero os lo paso, por ejemplo, para adelante. ¿Ves? Aquí os estoy explicando un poco lo que os he explicado ahora, básicamente. Como veis, al final el precio se desarrolló, tardó bastante, hubo momentos que estaba bastante negativo, fijaos, 700 y pico. Aquí 1000 y pico. No sé qué ocurrió, lo voy pasando para que veáis. Al final fue profit, ¿de acuerdo? Parece ser, ¿no? Que subió, o break-even, igual esto fue un break-even, Fijaos que cuando el precio me llega, yo aquí tenía el objetivo, mirad dónde se me quedó, ¿de acuerdo? Por momentum, y en ese momento yo ya protejo la posición, ¿de acuerdo? La protejo rápidamente para que no quiero que si el precio me ha quedado a un punto, un tick de mi objetivo, evidentemente no voy a permitir que ese ratio se me pierda, porque imaginad que se me gira entero, ya he hecho lo que yo pretendía que hiciese, que es eliminar todo este volumen, y aquí, como veis, me salta en break-even, ¿de acuerdo? Esto es un tipo clásico de operativa. Ok, para que veáis que lo que digo lo hago, de nuevo, tendencia bajista, fijaos, esto es otro día, no sé qué día es esto, estamos de nuevo en una tendencia bajista muy potente, hay esta subida muy alta, ¿de acuerdo? Muy grande a nivel de volatilidad del día anterior, y básicamente marco esa tendencia cuando hay este incremento. Fijaos de nuevo, estos nuevos mínimos con alto volumen. ¿Y qué ocurre? Que aquí la gente vende y hay un rechazo, como antes. Esto no es un setup, es solo un setup. Hay varios, tengo 5, 6, 7 setups que utilizo. Esto es uno de ellos, de reversiones. El precio cae muy vertical, está siguiendo una tendencia. Hay un momento que se acelera el volumen cada vez. Fijaos que los picos de volumen, tanto aquí, esto es bajista, aquí es bajista, aquí es bajista, de aquí es bajista. Es decir, todo el mundo está metiéndose corto, con mucho FOMO, porque evidentemente quieren recuperar todo este nivel, ¿no? Es decir, ven toda esta caída y dicen, hostia, pues voy a esta subida de aquí, voy a ir a por ella, ¿no? A muerte.
es lo que yo preveo. Entonces, cuando hay este aumento de volumen, lo que busco es lo contrario. Cuando el precio ya elimina estos primeros niveles, haciendo nuevos mínimos ascendentes, yo me meto, busco un profit cortito, como veis a través de 1000 en este caso, y de nuevo desarrollo. Fijaos, aquí ya tengo el break-even puesto, ¿de acuerdo? Porque ha tocado esa línea de tendencia y me parece un poco peligrosa. De aquí, otro break-even, ¿de acuerdo? Para que veáis que esto es lo que más o menos hago, es uno de los setups, y no tienen secreto a nivel de el tema de entrada, que me he complicado a buscar cosas muy complejas, sino es más bien una cuestión de análisis del mercado y calcular qué probabilidades hay de que si yo pongo un take profit ahí, pongo un break-even muy rápido cuando el precio llega a zonas y mi stop loss es muy amplio, porque es lo que he acumulado, esto es lo que se ejecuta, ¿no? Y así muchas veces. Pero de nuevo, si nos vemos aquí a los datos, fijaos que los profits de una de las cuentas son lo que os digo, ¿no? Hay días que gano estos casi 900, otros días 200, porque el precio quizás no se me mueva con la volatilidad que yo espero, entonces tengo que salirme, otro día 600, otro día 800, es decir, aquí me ponen un mínimo de retiro que es de $150 durante 5 días, ¿no? Entonces yo tengo que gestionar mis posiciones para entender que el riesgo que asumo versus el beneficio que tengo compensa a nivel numérico. No me vale de nada, voy a buscar $150, si lo que he invertido mensualmente son $2000, no puedo ir a buscar profits de 150 porque son 750 si sumas los $5. Eso no sale a cuenta, y además te dejan retirar el 50% de eso y de eso te pagan el 80%. Entonces hay que hacer bien los cálculos para saber cuánto hay que ir a ganar para que salga a cuenta la inversión que realizas. Eso es lo importante. Fijaos que una vez hago esto es porque tengo un colchón en esta misma cuenta muy grande. Fijaos que tengo un trade aquí de casi $10.000 y eso implica que yo he arriesgado de manera asimétrica, por cálculos, he hecho un trade buscando trade muy grande, con un stop más corto. Por lo tanto, cuando esto se da, no se da siempre, se da probabilísticamente. Fijaos que he hecho cuántas pruebas este mes. Vamos a verlo. 17 o así, ¿no? Pero además, estos retiros no vienen de este mes, no he tenido ningún retiro de las pruebas que he hecho este mes. O sea, yo aquí realmente he retirado 0 de estas evaluaciones, de estas 4 live, no he retirado nada. Todo lo que todo este beneficio viene de las cuentas que ya había pasado en marzo, ¿de acuerdo? Entonces, el beneficio que yo he conseguido este mes viene acumulado de las cuentas que ya había pasado, por lo que he estado este mes operando sin generar ningún solo retiro de estas cuentas. Esto quiero que lo entendáis. De ahí a que veáis esto, que en marzo, esta cuenta está viva desde marzo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Perdonad, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 días operando esta cuenta, 23 días de trading, ganando en esta cuenta. No es que, como dice la gente, no, es que operas, la quemas y haces un trade. No. Se trata de hacer buen trading, pero entendiendo el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí intento conseguir un colchón en esta cuenta en concreto, porque las otras no son así. Repito, os lo explicaremos en el directo más, lo que necesitéis. Haces en este caso, arriesgas estadísticamente un porcentaje X de probabilidades de que esto ocurra. Si esto ocurre, es cuando tienes que empezar a cambiar tu modelo, decir, vale, ya tengo un colchón, voy a intentar operar lo suficiente para que los números me salgan, ¿no? Y aquí, como veis, voy a buscar casi $1000, casi $1000, casi $1000, casi $1000, pierdo 16, me quedo en break-even, casi $1000, pierdo 2000, que es el doble de lo que estoy arriesgando, 1000, aquí ya voy a 200, que seguramente me faltaba un día para fondearme, como veis aquí, para poder retirar, 1200, 200, se entiende, ¿no? Es decir, hay que estudiar bien el modelo, hay que hacer un buen trading, hay que operar sabiendo que lo que hay que intentar tener es muchas N-trades, y eso es lo que marca la diferencia. Que, por cierto, antes de ponernos a explicaros las cositas que quiero que entendáis de lo que he aprendido este año. Sabéis que colaboro habitualmente con The Trading Pit. Muchos me preguntáis qué tipo de empresas utilizamos, cuáles son las mejores, cuáles son las peores. Desde mi punto de vista, si hacéis trading en CFDs, The Trading Pit es una de las mejores, así que por favor, cuando seleccionéis empresas, seleccionad aquellas que tienen track record en el mercado, que llevan años haciendo bien las cosas, que llevan años pagando, que tienen reglas asumibles y que sobre todo tengan infraestructura detrás para soportar las pérdidas de los clientes y los pagos. Pensad que The Trading Pit, quien hay detrás de esto, es Ilimar Matus, que lo he entrevistado aquí en el canal, y colaboro con ellos porque son los dueños de un broker, que es Tickmill. Es un broker muy grande de CFDs que lleva muchos años en la industria y que ha creado en prop firm, una empresa de fondeo, como un side project, como algo a extender su negocio. Eso da seguridad para que se cumplan los pagos y para que tengas a alguien a quien ir. Sabes quién hay detrás de Trading Pit, ¿de acuerdo? Si tú vas a sus cuentas, nos vamos a la evaluación en 2 fases, que es la típica, la que se parece más a la cuenta real, te vas a la de $100.000 y esto sí que tiene sentido porque pagas 569 euros en este caso y tienes que conseguir un 8% en la primera fase y un 5% en la segunda con un drawdown del 10%, ¿de acuerdo? Total, y te pagan el 80%. Esto es lo más parecido posible a una cuenta real. Y además me han dado, como regalo para la comunidad, como siempre hacen cada mes, son 5 cuentas de regalo de 50.000 de futuros, es decir, me han dado 500 euros para que regale entre vosotros, ¿de acuerdo? Haré un directo pronto, os avisaré y ahí haremos el sorteo, ¿de acuerdo? Son 5
cuentas de 50.000 para que empecéis a hacer trading de futuros con ellos, totalmente regaladas en ese sorteo. Y de nuevo hay una campaña ahora mismo que tenéis aquí abajo con un 35% de descuento para nuevos clientes y un 25% para los clientes ya existentes. Así que por favor, miradlo bien. Entonces, visto todo esto, visto lo que he generado este último año, con quién me he formado, qué es lo que busco en las empresas, ¿no? Que básicamente es lo que os he dicho ahora, es que hay otras cosas, pero estas son quizás las más importantes, básicamente que te permitan no tener drawdown diario. El drawdown diario es criminal para este tipo de metodología, que tengas que no, evidentemente no haya fee de activación. Se puede contemplar el fee de activación, pero es mejor evitarlo si podéis. Que tengan una consistencia lógica, que no te pongan un 20% de consistencia, por ejemplo, porque entonces más tiempo tardas, más difícil es para pasar la evaluación y lo que queremos es estar rápidamente en fase de retiro. Básicamente os he explicado que ahora sí que cumple de Trading Peak, que las reglas de retiro sean lógicas, que no te pidan tampoco absolutas locuras, como hacen algunas. Entonces es importantísimo que si queréis hacer lo que hacemos nosotros, si queréis dedicaros al fondeo desde mi punto de vista de manera profesional, como se supone que se debe hacer, esto no es trading real, esto paga dinero real, como habéis visto, y mucho dinero si lo haces bien, pero no se tiene que enfrentar como una prueba real. Os he hecho vídeos aquí en el canal demostrándoos que con datos estadísticos, con datos en Excel, cálculos de qué haría si yo opero mi cuenta real con mi estrategia y que si yo opero mi cuenta de fondeo, en una gano y en otra pierdo. Y en cambio, si opero mal mi cuenta real y lo hago lo mismo en fondeo, aquí gano y aquí pierdo. Entonces, son modelos distintos, son entornos distintos, no se tiene que hacer ni de cerca lo mismo que harías en tu cuenta real. Yo aquí hago servir estrategias que nunca haría en mi cuenta real. Esa es la primera de las cosas que he aprendido este año. Aquí hago estrategias, hago servir setups, tipos de gestión de riesgo y de entrada y de salida que jamás haría en mi cuenta real. Nunca. Porque en mi cuenta real, si yo hiciese eso, habría muchas probabilidades de que en algún momento, no siempre, pero en algún momento, por un movimiento inesperado, por algo aberrante del mercado, como le ha ocurrido a mucha gente, pierdes tu cuenta real. Y allí, cuando pierdes tu cuenta real, tú puedes estar ganando muchos días por probabilidad, por win rates, por cómo has creado la estrategia. Estás un mes, 2 meses ganando, pensándote que eres el nuevo Warren Buffett, el nuevo Mike Bellafior, como queráis verlo, pero de repente hay un día que te destroza ese beneficio, te rompe la cuenta incluso más. Y por lo tanto vuelves a empezar, y eso es muy frustrante. Eso no está bien hecho en una cuenta real. En cambio aquí sí se pueden hacer porque el riesgo que estás asumiendo es el riesgo de la fee. Y por lo tanto los números salen, ¿de acuerdo? Eso es lo primero, hacer una estrategia adaptada para el modelo de fondeo. Segunda cosa que he aprendido importante este año, es importante tener un bankroll suficiente para sobrevivir a la varianza. Si tú tienes $1.000 y quieres hacer lo que hago yo, es imposible. O sea, no es imposible porque puede ocurrir que tengas suerte y que caces pequeñas rachas positivas y que salga, pero no puedes conseguir estos números con un capital máximo para arriesgar en fondeo de $1.000 o de $1.500, como te dicen los gurús por ahí, que te dicen, con $50 puedes empezar. No, no puedes empezar con $50, lo siento, para hacer esto. Por lo tanto, si estás muy limitado en capital, tendrás que hacer un tipo de trading distinto. Yo te aconsejo que no hagas esto y que el fondeo no está hecho para ti en este momento, sino que en cambio el modelo de fondeo es lo mismo que en una cuenta real. Tienes que tener cierto capital, no mucho, pero cierto capital para poder aguantar los vaivenes del mercado, que hay veces que tú haces todas las cosas bien, pero tú pierdes, y esto puede llegar a ocurrir. Me ocurrió, le ocurrió a todos, a todo el mundo le pasa, que tú haces las cosas bien y estás quizás un trimestre, un mes, semanas, en los que aún haciéndolo todo bien, pierdes. Y tienes que aguantar eso, tienes que tener pulmón para aguantar eso. Por lo tanto, no puedes hacer el mismo número de pruebas que hago yo, no puedes asumir los riesgos que tomo yo, porque el capital es distinto. Tienes que adaptarlo a tu capital. Pero, por favor, tened un buen bankroll. El bankroll implica que trabajéis fuera, acumuléis dinero, para que cuando os enfrentéis a este modelo de fondeo, tengáis 2.500, 3.000, 3.500, $4.000. Para mí ese es el número adecuado, sinceramente, en el que poder empezar. Con ese capital más solo para arriesgar en pruebas de fondeo, no para quemarlo, sino para tenerlo como un colchón en el caso hipotético de que la varianza se ponga en vuestra contra y que no saquéis retiros, aguantar suficiente, está bien. Ese es el segundo de los puntos, bankroll. El tercero de los puntos, importantísimo, tenéis que ser rastreadores. Eso es para mí la clave de empresas de fondeo. No todas las empresas valen, no todas las empresas que os recomiendan vuestros youtubers favoritos o instagramers sirven. Con esto lo que quiero deciros con el tema de las empresas es que no os fiéis ni de mí, ni de nadie, ni utilicéis la que yo os digo porque sí, sino que analicéis por qué utilizamos estas empresas, por qué algunas sirven y otras no. Y esto implica que tenéis que conocer muy bien cuál es el modelo del fondeo. Si creéis que el modelo de fondeo está hecho para ayudaros a vosotros, para que tengáis capital, para que están a favor de los traders, os equivocáis. De verdad. Está ahí, es un modelo de fondeo, que es un modelo de negocio que está hecho para beneficiarse ellos, igual que los brokers, igual que en todo el mundo en la industria. Aquí no hay nadie que os quiera regalar cosas.
son un actor más dentro de esta profesión. No son vuestros enemigos tampoco, aunque tienen pocos intereses en común con vosotros, pero por eso, como ellos tienen pocos intereses en común, vosotros tenéis que mirar por los vuestros. Mucha gente os va a decir que operéis vuestra cuenta real, vuestra cuenta de fondeo como si fuese una cuenta real, que esto que es lo mismo y que tenéis que ser muy buenos traders allí como aquí. No es así. Desde mi punto de vista, en tu cuenta real tienes que ser un profesional gestor del riesgo, tienes que estudiar muchas probabilidades, tenéis experiencia matemática, hacer un trabajo muy extenso de desarrollo de sistemas. Aquí no tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que analizar bien las empresas, saber qué probabilidades hay de tener éxito por cada ratio. Hay que hacer otro tipo de trabajo, ¿vale? Que os he explicado un poco. Por lo tanto, importante, las empresas no son vuestro enemigo, pero tampoco vuestros amigos. Son actores que tienen intereses propios y sus intereses son que tú pierdas dinero. Y por lo tanto te van a poner reglas muy cabronas, muy malas, muy jodidas. Tienes que ser suficientemente inteligente para calcular exactamente qué reglas tienes que utilizar, cómo utilizarlas, con qué apalancamiento utilizarlas, para que al final tú seas dentro de este negocio que haces con las pruebas de fondeo el que saca dinero y que no lo pierde. Porque si no, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Es decir, si tú utilizas pruebas de fondeo, lo que quieres es al final retirar más de lo que pagas. Punto. No tiene más. Que lo haces en 2 cuentas, mejor por ti. Que lo haces en 30 cuentas. Vale, le has dado más dinero a tu proveedor, en este caso, que es la empresa de fondeo, pero lo importante es que al final retires más. Mientras tú salgas ganando de esa negociación, de ese intercambio de bienes y servicios, pues entonces, perfecto. Y la última cosa que he aprendido, importante en este año, es la dificultad de escalar en este negocio. Pensad que a día de hoy, cuando llegas a cierto punto de trading, tú lo que quieres es ganar lo máximo posible, ¿no? Entonces, como todo el mundo, aunque esto sea mucho dinero, tú quieres ganar más, porque para eso estás, ¿no? Porque es una habilidad muy escalable. En el mercado tradicional, cuando tú desarrollas una ventaja, un edge, una habilidad, lo único que tienes que hacer, es aumentar ceros en tu gestión de capital, ¿no? Tu size. Empiezas con $10, $100, $1000, y eso hace que la misma habilidad se pueda escalar. Aquí no. Aquí estás limitado por lo que te permiten las empresas de fondeo. Pensad que las empresas de fondeo, cuando miras sus reglas, sus cuentas, cada una tiene las suyas, te dicen que tienes, por ejemplo, un límite de retiro de $100.000 por cuenta, por empresa. Y en ese momento te limitan, ya no puedes retirar más, ¿no? O te mandan a real y empiezan a hacer cosas que te limitan la capacidad de escalar el negocio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú destinas tu tiempo en hacer esto, tiene que ser un tiempo, desde mi punto de vista, que sea compatible con tu vida tradicional, que sea compatible con tu trabajo, con tu autotrading. Para mí lo ideal es tener tu trading tradicional activo, del cual ya sacas tu beneficio, haces tus cosas, y esto que sea algo paralelo que te ayude a compensar los periodos de drawdown de aquí, para insuflar dinero en la cuenta de allá, y que sea algo complementario, pero no algo que pienses que lo que vas a ganar $1 millón, porque aunque mucha gente en internet te dice, mira, saco en un retiro, tengo, no sé, 300.000 de una cuenta, yo creo que, sinceramente, que te van a limitar, ¿de acuerdo? Te limitan, te echan, porque son empresas que, repito, están hechas para perder dinero los traders, y por lo tanto te van a limitar en algún momento. Así que no, si destináis todo vuestro futuro como traders en ser traders de fondeo, y hacéis lo que hacen muchos, que os dicen, no, es que yo gestiono $1 millón en fondeo, yo gestiono 2 millones y ese es mi objetivo. Yo creo que es un error, ¿de acuerdo? Porque cuando las empresas cierren, cuando las empresas tengan que cumplir regulaciones que ahora mismo no cumplen, cuando empiecen a desaparecer algunas, si habéis destinado todo vuestro esfuerzo y trabajo en vivir del fondeo, acumulando capital en fondeo, apalancamiento, y solo destinando vuestro tiempo a eso, quizás os quedáis en un momento de pérdida, de estar perdidos en un desierto en el que habíais construido durante los últimos años un negocio que de repente de la noche a la mañana ha desaparecido. Es mejor que diversifiquéis, que no destinéis todo aquí, que escaléis en diferentes lugares y que de esta manera, si esto os perjudica en algún momento por motivos externos a vosotros, seáis capaces de pivotar hacia otras cosas que ya habéis planteado, otro tipo de trading, otro tipo de mercados que no dependen de si existen hoy y mañana desaparecen, ¿vale? Así que os diría estas 4 cosas, ¿de acuerdo? Importantísimo, el tema de que las estrategias no son iguales aquí que en fondeo. El segundo, que hay que ser muy experto en las reglas y en las cuentas de fondeo que seleccionáis. 3, tener un buen bankroll, importantísimo sobrevivir a la varianza. Si no tienes bankroll, puedes hacer las cosas bien, perder, quedarte fuera del juego y no sacar nunca beneficios. Y cuarto, que nunca destinéis todo vuestro vida como traders, todo vuestro esfuerzo, todo vuestro futuro en el fondeo. Porque, repito, si desaparecen un día, os quedaréis con cara de tontos. Entonces, por favor, diversificad, utilizad esto como una palanca que os ayude a crear vuestra propia cuenta, etcétera, etcétera, como ya sabéis. Y ahora sí, con esto ya cierro el vídeo este año. Espero que os haya gustado este proceso. Como os digo, seguiré operando fondeo. Obviamente, estos resultados los quiero seguir escalando. Os iré demostrando, igual cada mes, cada 3 meses, no sé, depende. Evidentemente, si tengo un mes en el que pago 30 evaluaciones y saco 0 euros, pues
Si queréis os lo enseño, pero puede pasar, es decir, seguramente pasará. Pero bueno, lo iré mostrando, ¿de acuerdo? Si os sirve. Nada más, traders. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dar un buen profit. Os deseo muchísimo profit también en el fondeo. De verdad, creedme, os lo digo. Sé que la pantalla muchas veces crea no sé, como que estoy aquí, como soy un ser inexistente que solo vive en internet, pero soy una persona como vosotros y desde mi consejo como trader a trader, yo haría servir este modelo si vais a vivir del fondeo. Si queréis vivir del fondeo, creo que este es el mejor modelo posible, sinceramente. Pensad que he hablado con muchos traders, conozco a mucha gente. ¿Se puede ganar de la otra forma? Sí se puede ganar, claro que se puede ganar. ¿Las probabilidades de éxito entonces son peores que aquí? También. Entonces, no sé, haced lo que queráis, pensároslo, no sé si resonáis con lo que yo digo, pero bueno, gracias por estar ahí, espero que nos vemos en el próximo vídeo, mucho profit y hasta pronto, traders. Chao.